Bien, como lo habíamos anticipado en nuestros estudios, el ministro Jonathan Mencos, quien ha tenido hoy una jornada pues bastante extensa, sobre todo al explicar a la prensa lo que contiene el proyecto de presupuesto y luego ante el Congreso de la República. Y aquí esta noche pues le hemos convocado para satisfacer precisamente estas inquietudes que algunas las expresan los diputados, otras las expresa el pueblo guatemalteco, y de ahí pues lo importante de convocarle. Pero muchas gracias por comparecer esta noche ante la gran audiencia de noticias, señor ministro. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre es un gran gusto poder estar aquí para platicar, Luis. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia, señor ministro, entre el presupuesto que se está ejecutando y el que proponen, supongamos cuantitativamente, pero también cualitativamente? Sí, bueno, creo que esa es una excelente pregunta. El presupuesto actual tiene un monto de 154.800 millones y el que se está proponiendo para el próximo año tiene un incremento de 5.8%, que básicamente permite que se vayan ajustando algunos de los proyectos y programas que se están ejecutando. Asimismo, tiene que ver mucho el crecimiento con la redistribución que se va a hacer el próximo año a la luz de mejoras en la recaudación de impuestos. Entonces, hay algunos cambios por incrementos vinculados a la mejora de la recaudación que se deben traducir, por ejemplo, en más recursos para las municipalidades, más recursos para la inversión de consejos de desarrollo, de acuerdo a lo que manda la ley, más recursos, por ejemplo, para los programas de deportes que maneja el Ministerio de Cultura. Todas estas asignaciones que son constitucionales van a cambiar en la medida en la que mejora los ingresos del Estado. Pero por el otro lado, el próximo presupuesto tiene un reforzamiento de programas que el gobierno quiere ejecutar a lo largo del próximo año, que tienen que ver con la continuidad de los programas de remozamiento de escuela, la gratuidad en el acceso a medicamentos, el incremento de la cobertura de farmacias que tienen precios más asequibles para la población, pero también medicamentos de calidad, programas de incremento de la cobertura en la Policía Nacional Civil. Entonces, sí hay que ir reajustando el presupuesto en la medida en la que incrementan los ingresos y hay programas e inversiones que hay que terminar de ejecutar. Y se establece a la hora de elaborar un presupuesto, supongo, prioridades. Así es. También cuáles serían las que se están enfocando y las diferencias que se podrían observar entonces en un siguiente periodo fiscal. Sí, bueno, en los proyectos de presupuesto participan cientos de técnicos que son especialistas en cada una de las entidades que van a ejecutar el presupuesto y también los expertos desde el Ministerio de Finanzas Públicas. Estos colegas tienen que darse a la tarea de encontrar el equilibrio entre las posibilidades de incrementar el presupuesto y la obligación de que se cumplan las metas que el gobierno se ha trazado. En este caso, el proyecto de presupuesto tiene tres grandes objetivos. El primero, seguir manteniendo un crecimiento económico muy pujante. Aquí mismo cuando presentábamos, si no estoy mal, la primera ampliación del presupuesto que se hizo en el año 2024, nosotros decíamos que era importante incrementar el tamaño del presupuesto para hacer más, pero dentro de ese hacer más hay que incrementar el crecimiento económico. Y lo hemos logrado, hemos salido de un crecimiento de 3.5 para llevar la economía a un crecimiento de 4%. Esto, a su vez, genera otras expectativas de demanda de empleo. A más crecimiento vamos a tener más demanda de trabajadores a lo largo y ancho del país. Y el otro elemento que nosotros queremos destacar es que los presupuestos tienen que disminuir las grandes brechas sociales. Esto quiere decir hacer mejores inversiones en educación, en salud, en seguridad. Y es parte del objetivo. Si revisa la sociedad el proyecto de presupuesto, encontrará que más de 53, 55 centavos de cada quetzal que vamos a ejecutar, como se puede ver acá en la pantalla, pues está destinado a la mejora del bienestar social y al cuidado de las personas. Repasemos precisamente esta gráfica, si le parece, porque ¿Sí? es interesante. Ustedes lo focalizan por cada quetzal del presupuesto,
tantos centavos a diferentes áreas. Sí. ¿Cuáles son esas prioridades o cómo se distribuye? Bueno, como podemos ver acá, lo que podemos encontrar es que de cada quetzal que se va a ejecutar en el presupuesto del próximo año, 20 centavos de cada quetzal estarán dedicados a educación, 10 centavos estarán destinados a cubrir el derecho a la salud, 13 centavos de cada quetzal van directos a protección social, 10 centavos a urbanización y servicios comunitarios, otros 2 centavos a protección ambiental. Aquí en la parte de abajo, digamos, del quetzal, lo que podemos encontrar son todos los programas y políticas públicas que permiten garantizar los derechos de cada uno de los habitantes de este país. Más arriba podremos encontrar algunos asuntos económicos. Aquí pueden estar los fondos que permiten acceso a crédito, la construcción de infraestructura pública de gran escala, y que es importante también para el crecimiento de nuestra nación. Y en la parte de arriba vamos a encontrar esos 13 centavos que se están destinando a defensa, orden público y seguridad ciudadana. Lo que buscamos con este presupuesto es específicamente ese equilibrio entre los grandes retos de inversiones nacionales como puertos, aeropuertos, grandes carreteras y los retos que se tienen en los territorios. Nosotros estamos obligados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y para eso estamos utilizando una buena parte del presupuesto que esperamos que sea aprobado en el Congreso de la República. Ahí en las prioridades se ve que educación es el ministerio que más ingresos va a tener, ¿no? Sí, este es el sector educación, entonces se incluye el Ministerio de Educación y otras actividades que se generan en torno a la educación pública en la administración del Estado. Y sí, efectivamente, lo que estamos viendo, y muchas personas ya he visto que dicen es el presupuesto más grande de la historia, y sí lo es en términos nominales, pero es el presupuesto más grande de la historia en educación, es el más grande de la historia en salud pública y es el más grande de la historia en seguridad. Y esto lo que quiere decir es que estamos intentando cuidar y proteger lo más posible a las personas nuevamente a lo largo y ancho de este país. Pero, señor ministro Jonathan Mencos, ¿de dónde sale la diferencia para cubrir ese aumento en el presupuesto? Bueno, hay dos elementos que me gustaría destacar. El primero es que estamos logrando una mejora en la recaudación, tal y como le ofrecimos a la sociedad. Nuestro plan de gobierno conllevaría específicamente una mejora en la administración tributaria y es lo que estamos consiguiendo. La meta de recaudación se está elevando a más de 119 mil millones de quetzales de ingresos tributarios. Esto es fruto de una mejor administración tributaria. No vamos ni a crear nuevos impuestos, ni tampoco a cambiar las tasas de los impuestos actuales, solo lo estamos recaudando mejor. Y hay otros 10 mil millones de quetzales que se van a financiar utilizando saldos de caja, algunos ingresos no tributarios que van llegando a las arcas del Estado y que permiten precisamente este esfuerzo. El resto del financiamiento provendrá de algunas líneas de financiamiento y la emisión de bonos del Tesoro que, de acuerdo al mandato que nos da la Ley Orgánica del Presupuesto, estos son herramientas de financiamiento que se pueden usar toda vez logremos que esos recursos se trasladen a más y mejor inversión pública. ¿Pero soporta el país, las finanzas públicas, este tipo de endeudamiento que vamos teniendo año con año? Sí, específicamente Guatemala está permanentemente evaluada y el gobierno está permanentemente evaluado a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional decía el año pasado y ha hecho las revisiones este año y básicamente lo que dicen es que países como Guatemala, que tienen bajo endeudamiento y que más bien tienen una deuda social muy grande, pueden dedicar en algunos periodos de tiempo más gasto público y endeudarse un poco más, toda vez sirva para cerrar las grandes brechas sociales. Y como podemos ver aquí, hay una gráfica que se vincula a nuestro camino para conseguir el grado de inversión y básicamente estamos siendo revisados a lo largo del año por las calificadoras de riesgo y estas lo que ven es que Guatemala tiene una perspectiva muy halagüeña, muy buena de crecimiento económico, de empleo y por supuesto de inversión. Y esto se ha logrado
gracias a un manejo prudente de las finanzas públicas, pero también de presupuestos mucho más potentes como los que estamos ejecutando. Un 4% podría sonar poco, pero decía usted que es un crecimiento que demuestra una mejor posición que otros países de la región. Sí, efectivamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, este año, al hacer sus revisiones de las estimaciones de crecimiento en América Latina y el Caribe, nos ha confirmado el excelente momento económico que vive el país, haciendo notar que Guatemala es uno de los 5 motores económicos importantes de la economía de América Latina por ese crecimiento de 4%. Recordemos que parte de nuestra propuesta de gobierno era salir del crecimiento tan bajo de 3.5% anual y empezar a tener crecimientos mayores. Lo estamos logrando con tasas de inflación bajas y con expectativas de atracción de inversión extranjera y de mayor inversión en lo local. Así es que esa es la macroeconomía, va muy bien. El reto es que el presupuesto tiene que hacer que esa macroeconomía se traduzca en bienestar y en certidumbre, en algo muy concreto que puedan observar las y los ciudadanos. Y, por ejemplo, en el caso de la inversión pública de consejos de desarrollo, hoy están en ejecución 7.370 proyectos de inversión que están dispersos por todo el territorio nacional y que demuestran que la inversión pública puede poner a las comunidades y a los territorios en una perspectiva de desarrollo mucho mejor. Hay dudas de la capacidad de ejecución de este presupuesto, porque una cosa es el planteamiento que se hace de la cantidad y otra cosa es lo que realmente está pasando o va a pasar con ese presupuesto. Sí. Pero fijémonos en el de este año, por ejemplo, cómo va transcurriendo el presupuesto del 2025 para pensar qué puede llegar a suceder el año entrante. Sí. No, y totalmente tiene usted toda la razón, porque diseñar el presupuesto es complejo y ejecutarlo es un poquito más complejo. Pero al cierre del mes de agosto, la ejecución del gobierno central iba por 57%. Eso es una buena ejecución, está en el promedio de los últimos 5 años. Por supuesto que al haber incrementado tanto el presupuesto de inversión pública y siendo la inversión pública un elemento que tiene muchas fases por finalizar previo a ver la obra, pues sí, ha tomado más tiempo de lo que la sociedad quisiera y de lo que nosotros mismos quisiéramos. Pero las obras se están haciendo bien, se está cuidando los recursos y yo siempre he dicho que nosotros le ofrecimos a la sociedad hacer más, pero también ofrecimos hacerlo mejor. Y eso significa hacer las cosas con mayor cuidado y cuidando los recursos públicos. Lo que estamos viendo también es que el aparato público, principalmente consejos de desarrollo, el propio gobierno, las entidades del gobierno central, estaban preparadas para un nivel muy bajo de inversión pública. Nosotros pasamos del gobierno anterior, que tenía una inversión pública equivalente a 2% del PIB, a una inversión de 3.8%. Eso es casi el doble y eso significa que hay que tener tiempo para mejorar las condiciones y las capacidades en las entidades para ejecutarlo. Y obviamente la continuidad que deben tener los proyectos, porque no se puede dejar a medias. Y en esto, para ir ya a la parte final, le pregunto si hay grandes cambios que se puedan observar en los ministerios o una continuidad. ¿Cómo es esa visión? Sí, bueno, los presupuestos se han ido adaptando a las metas que los diferentes ministerios y secretarías quieren cumplir. Este próximo año, que ya es el tercer año del gobierno del presidente Arévalo, las metas son mucho más exigentes para los ministerios y estamos esperando, por ejemplo, avanzar más rápido en la construcción de puestos y centros de salud, en la construcción de los 6 hospitales que se están ejecutando en este momento y, por supuesto, estamos claros que en educación hay que terminar el remozamiento de los 36,000 edificios escolares. Y bueno, en general, este presupuesto que viene en el 2026 ya es fruto de la madurez y de las mejoras que las diferentes entidades de la administración pública han tenido como fruto ya de 2 años de estar gobernando. Y como punto final me gustaría fijarme en lo que usted expresó hoy en la conferencia de prensa y brevemente, pero es que es un dato interesante.
que nos deja en qué pensar a los guatemaltecos, porque usted decía que es el proyecto de presupuesto más pequeño de Centroamérica y del mundo también, que prácticamente, o de muchos países del mundo. Sí, a pesar de los esfuerzos del gobierno para elevar el tamaño del presupuesto, Guatemala sigue teniendo el presupuesto más pequeño de Centroamérica y uno de los 10 presupuestos más pequeños a nivel mundial. Aún así, se puede hacer mucho con ese presupuesto y creo que lo estamos demostrando con las tasas de crecimiento económico, con las mejoras en el mercado laboral, que seguimos viendo que hay más afiliados a la seguridad social y por supuesto con el poder transformador que tiene la inversión pública en los territorios. Queremos hacer más, por supuesto, pero necesitamos muchos más recursos para poder lograr las metas que se están planteando. Por eso este presupuesto no es enorme, no es grande, es el presupuesto que necesitamos para que Guatemala tenga una ruta de desarrollo, de democracia, en la que todos los guatemaltecos sintamos que ganamos estando dentro de este Estado. ¿Algo que agregar para finalizar esta entrevista? Pues además de agradecer el espacio, reiterarle a su audiencia que el gobierno del presidente Arévalo va a continuar trabajando en favor de la sociedad. El presupuesto es la expresión más concreta de la voluntad política, porque los discursos aguantan con todo, pero la gran realidad de lo que un gobierno quiere hacer está en sus presupuestos públicos. Y aquí lo que van a encontrar es el profundo respeto que tenemos por el bienestar de la población, por el cuidado de la población, pero también por los recursos que se nos están entregando para que sean ejecutados con transparencia, con sumo cuidado y queriendo siempre rendirle cuentas a la población. Y que ahora pasa a manos de los diputados para que en 3 meses más o menos tengan el tiempo suficiente para... Hasta el 30 de noviembre tienen para analizarlo y decidir, ¿no? Así es. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad. Y gracias, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos. Esta noche, aquí en entrevista de Noti7, transcurre el tiempo del análisis, del planteamiento, y ahora será el tiempo del Congreso de la República, de lo cual seguramente habrá mucha información en el transcurso de estos meses, de lo cual pues daremos el seguimiento respectivo. Concluimos la entrevista, ahora un vistazo al mundo.